Publimetro, adivinen con quién nos reunimos hoy. Obviamente la serie que está ahorita en furor en Netflix, una de las 10 que está dentro del top 10. La primera vez, producción colombiana de Dago García, que tiene obviamente talentos colombianos. Estamos con Emanuel y Mateo. Bienvenidos a Publimetro. ¿Cómo están, chicos? Gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, muy bien, muy contentos, muy felices con todas las noticias que ha traído la primera vez y muy felices de estar acá también, hablando de la primera vez. Exacto, bueno, ahorita estamos hablando de muchas cosas súper chéveres, infidencias que ahorita sí o sí tenemos que hablar, porque estamos hablando con Emanuel antes de que llegara Mateo, porque Infidencias se perdió, llegó a otro lugar. Entonces, mientras tanto, estamos hablando con Emanuel. Muchas cosas bonitas que pasaron durante la serie, el crecimiento de ustedes como actores en redes sociales, en llamados también otras producciones. Pero bueno, iniciemos así, como se dice desde el principio, cómo fue la propuesta, cómo llegó esta propuesta, qué les dijeron, ustedes vieron otro personaje, quedaron para otro, o si desde el principio quedaron para este, y cómo fue todo ese proceso de elección. ¿Yo? Va. Pues yo he contado mucho esta historia los últimos días, y es que con Camilo, con el personaje de Camilo Granados, pasó que hubo un proceso de casting muy largo, del cual yo no hice parte, porque yo soy mucho mayor que el personaje. Entonces a mí nunca me llamaron como a hacer ese casting, y como faltando 2 semanas, faltando muy poco para que empezaran a grabar, de hecho ya todos los personajes estaban elegidos, abrieron como el casting y dijeron como no, pues abran a todas las edades que puedan, actores que puedan parecer más chiquitos, y ahí es que entro yo ya había escuchado como del casting, pero pues nunca me habían dicho nada, entonces yo entré y yo dije como bueno, yo tal vez no es para el protagonista, van a estar casteando con con la escena del protagonista, pero no para el prota. Sí. Fue un casting virtual. Y como a esa misma semana dijeron como sí, tienes callback para el protagonista. Y yo como así, pero no entiendo nada. Y a la semana hice el callback, que es como un segundo llamado de casting. También fue virtual, me acuerdo que ese casting fue con Francisca. También estaba Brandon. Y yo. Tú estabas también, pero todo como por cámara. Y nada, como a los poquitos, todo fue muy rápido, a los poquitos días dijeron como listo, ya, eres Camilo Granados. Yo estaba muy asustado, fue muy impresionante. Yo además tenía una gira planeada con improvisación a Europa, y ya estaba con tiquetes comprados y todo eso, tocó cancelarlo como a última hora. Y así llegó Camilo, como de verdad, muy repentinamente, muy sorpresivamente. A mí me tocó cancelarlo todo inmediatamente. Fue como, me dijeron como listo, empiezas a grabar en, no sé, 5 días, no me acuerdo. Era muy rápido a ensayar, primero empezamos a ensayar. Y así fue que llegó Camilo Granados a mi vida. Muy, muy rápido, pero pues sí, como fue muy, muy lindo. ¿Tú, cómo llegó? Cuéntanos, Mateo. Bueno, yo siempre hice casting para Arbeláez. Es como que la vida me decía, tú eres Arbeláez. Por todos lados, tú eres Arbeláez. De hecho, incluso tenía el cabello mucho más largo cuando iniciamos el rodaje, cuando hice el primer casting, que era un casting virtual. Yo mandé el video casting, eso fue como en noviembre del año antepasado, y solamente quedó esperar. Yo pensaba que como se supone que la fecha tentativa para iniciar era en enero, yo tenía la esperanza de que en diciembre nos avisaban, no nos avisaron, y yo había hecho alrededor de unos 20 castings durante ese año 2021. Y ya me la sentía, primera o no, otros castings? Otros castings. Y ya me sentía, y ya me sentía completamente frustrado porque en ninguno quedaba, así que decidí hacer un cambio completamente radical. Empecé a trabajar, me corté el cabello, tiré la toalla, no dejé de hacer castings, y estaba a punto también de renunciar a mi manager, a renunciar al manejo de mi manager, cuando yo creo que eso fue como el 3 de enero del año pasado, que me llama mi manager, yo trabajando, y me llama mi manager, y yo como... ¿Aló? El teléfono así a escondidas en la oficina, yo como, hola, ¿con quién hablo? ¿En qué estabas trabajando en ese momento? Yo estudié diseño gráfico, estaba haciendo prácticas. Ah, súper bien. Sí, y tuve que abandonar las prácticas y la universidad para darle vida a Arbeláez. Bueno, ¿y qué te dieron en la universidad? ¿Te pudieron, o sea, te dieron como plazo, vamos a ver qué pasa contigo, o perdiste prácticas y te toca repetir? Pues pierdo prácticas, ya no serían prácticas sino pasantías, y tengo todavía un año para retomar la universidad y entregar mi proyecto de grado, finalizar y graduarme. Pero la verdad no sé si me dé, porque pues tenemos la segunda temporada ya a la vuelta de la esquina. Eso está bueno, eso está muy casi, bueno. Y pues mi principal enfoque siempre ha sido ser actor. Claro. Entonces, no sé si me dé. Bueno, hablemos un poquitico de la historia, que es muy interesante. Yo personalmente había escuchado muchos comentarios de la serie, me decían es buena, y yo, pero ¿será?
Lo que pasa es que a veces uno no cree mucho en el talento colombiano, que es un error de uno como espectador, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que han hablado un montón. Tengo también amigos, digamos, que hacen periodismo específico de películas y de series, me decían, es buenísima, buenísima. Y yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Me la comí en 2 días y me encantó porque toca temas muy interesantes. Entonces tenemos la droga, por un lado, tenemos la sexualidad, tenemos la homosexualidad, tenemos el primer acercamiento del chico de colegio tímido hacia la primer niña. Bueno, tenemos muchos temas, tenemos el feminismo, el machismo, literatura, referencias literarias por todo lado, que eso es lo que hace que la serie sea tan buena. Y digamos que de cada línea hay un conflicto, ¿no? Del feminismo, de la sexualidad, de las drogas, de todas esas escenas o de todos esos temas que ustedes tocaron dentro de la serie, ¿cuál fue el que más le impactó a cada uno de ustedes? ¿Qué más impactó? Pues, yo no sé si la palabra para mí como que sea como que quedé impactado, pero yo me sentía siempre muy identificado con la línea como dramática de Pavón. Y toda esa historia de Salcedo, siento que había mucha identificación desde mi lugar, desde mi historia personal con esa historia. Yo fui demasiado bulliado en el colegio, yo odio mi colegio. Esto lo tienen ¿Cómo que es? Por favor, digamos, etiquetemos el colegio. No, yo la pasé muy mal en el colegio y creo que el motivo de eso mucho fue ese ambiente hostil de hacer bullying, de matonear, de juzgar, de querer como que todo el mundo sea igual y sea parecido. Yo era un niño muy raro, entonces claro, obviamente me la pasaba muy mal y siento que esa historia de Pavón y Salcedo todo el tiempo fue, incluso que yo la vivía desde mi personaje muy alejado, como con otra historia, con esa historia siempre me identifiqué mucho. Obviamente también hay temas que me tocan y que me llegaban como también de una manera muy especial, y es como todo el tema del machismo en la familia, como todo este sistema patriarcal que está en las familias, y que por ejemplo con mi papá, con Santiago Alarcón, todo el tema era eso, como derrocar y tumbar unos ideales patriarcales que están desde el comienzo, y que hay veces uno dice como esto es muy difícil, o sea, una persona que tiene un pensamiento machista desde chiquito y que lo sigue teniendo aún grande, es como yo como le digo que está raro, que todo lo que tú creíste en toda tu vida está mal y es no es difícil normal. Entonces, y además creo que la serie tiene ese plus, y a mí siempre me pareció como una ventaja muy grande, y es como temas que están en el 76 en Colombia, es como pueden ser completamente discutidos hoy, como que esos personajes pueden ser repetidos, y uno dice como, no, es que pasó en el 76, y es como, amiga, date cuenta, hoy todavía está pasando. Sí. Y ese tema en específico también como que me tocaba mucho, y me parecía muy chévere como abordarlo desde un lugar, sí, como de eso, de discutir y de hablar. Sí. Yo creo que lo más difícil para mí fue lidiar con Guzmán. Porque en el colegio yo fui literalmente el Guzmán de mi colegio. Yo en el colegio a mí me tocó el bullying heavy, el bullying que uno diría, esto solo se ve en las películas. O sea, yo también odio mi colegio. Todos odiamos nuestro colegio acá. Bueno, no el último sí lo amo, pero el primer colegio en el que estudié, Dios, fatal. La pasé muy mal, completamente mal, y yo era el Guzmán del colegio. Entonces para mí fue un poco complicado tener que, cuando nos dan la acotación, nos decían, no, es que ustedes le hacen bullying a Guzmán, ustedes tienen que pasar por encima de él, por encima de sus derechos, por encima de lo que es él. Entonces yo era como, wow, o sea, uno sentía, yo era como, qué denso, es impresionante estar del otro lado. Total. O sea, del otro lado uno no ve las consecuencias, uno no ve el daño que le hace a la otra persona. Pero entonces es bonito también estar en ambos extremos. Yo estuve en el extremo de Guzmán y estuve también en el extremo de la serie de ser, a pesar de ser el más calmo del grupo, también le tenía mis momentos en los que le hacía bullying a Guzmán. Y siento que me sentí muy, muy identificado con el personaje, la verdad. A pesar de que no era mi personaje, me sentí demasiado identificado con él, y sentí también mucha solidaridad con él en ocasiones. Por eso siento que en ocasiones, cuando en escenas tipo que yo les decía a ellos, ya lo intimidamos lo suficiente, era sí. Me sentía como que, mierda, o sea, si tan solo por alguien, dentro de verdad lo estaba sintiendo. Sí, como si tan solo alguien se hubiese apiadado de mí, me hubiese dicho eso en el colegio,
sí, sí, bonito. Sí, yo siento que lo que pasa es que uno de niño es muy cruel. El niño, lo que acabamos de decir, el niño no es consciente que eso puede llegar a generar un trauma cuando uno es más grande, inseguridades, son muchas cosas. Y también les iba a preguntar un poquito con qué personaje se iban a identificar, si con el suyo que interpretaron o con otro, que creo que ya lo respondimos. Y también iba a preguntar un poco cómo fue el reto de interpretar a niños, ¿no? Porque de pronto los adolescentes de hoy en día son muy diferentes, tenemos la tecnología, estamos como un poco más abiertos a muchas cosas, los 70, empezando por la marihuana, que el papá se enloqueció y decía que nos íbamos a ir para el infierno. Entonces son muchas cosas que adaptar, tras de que es un adolescente, adaptarlo a los años 70. ¿Cuál fue el mayor reto de interpretar un adolescente en los años 70? A ver, primero para empezar por la edad, como para irla preguntando, es como que para mí este reto de abordar un personaje adolescente fue como de entrada, fue como un cachetadón así gigante. Yo me acuerdo que tuve el primer ensayo y yo me encontré con todos y fue como todos eran de edades muy parecidas, pero mucho más chiquitos que yo. Y yo le dije a Mateo, el director, yo le dije como, yo no sé qué voy a hacer, o sea, yo me siento muy grande, yo no sé si yo logré actuar, o sea, ya me han hecho un montón de cosas de caracterización que lo hicieron además increíble para verme chiquito, pero yo decía como, cómo se actúa a esta energía que tiene ser chiquito y ser pequeño y ser adolescente y unas ganas de vivirlo todo y unas ganas de querer disfrutarlo todo, y yo dije como... Yo le decía a Mateo, como yo tengo mucho susto, yo siento que me veo muy grande. Es más, yo como en los momentos que estaba con ellos, yo decía, yo no sé qué decirles, qué hablarles, como no sé cómo empatizar desde ese lugar. Y creo que ahí, desde esa conversación con Mateo, como un paso muy grande y fue como, pues comparte con ellos, como pues simplemente conócelos. Y yo me metí al parche, así salíamos a rumbear y hacíamos planes, hacíamos muchas cosas y eso me sirvió mucho porque sí siento definitivamente que hay una energía muy particular. Lo que decía ahorita es como una cosa en el cuerpo de querer hacerlo todo por primera vez, de querer vivirlo todo. Y desde ese lugar lo abordé como, ok, vamos otra vez a tener esto, como esta particularidad de querer vivir muchas cosas. Y me junté a su energía, me junté a sus ganas de hacer cosas, y sirvió mucho como ese parche que se armó por fuera del set. Eh, entonces creo que eso fue muy chévere por ese lado. Y por lo otro, como hacer un joven de esa época, creo que también tuvo otros retos de ya investigar, de ver videos. Esto lo he dicho muchas veces, pero pues es lo que pasó y es como hablar con mis papás de cómo le caían a las chicas, hablar de mi mamá cómo le habían caído, dónde salía a rumbear, tener un diccionario de los dichos y las cosas de la época. Decir, los coqueteos, los piropos. Sí, teníamos como palabras, dichos de cómo se hablaba en ese momento, que igual es muy diferente. Claro. La Bogotá de hoy a la Bogotá del 76. Total. Yo vi muchos videos también como de historia de cosas de Bogotá, aunque no se encuentran tantos ahí como en YouTube, había un montón y de eso también me inspiré mucho. Viendo series también, como viendo películas y cosas, ya no tanto de Colombia, pero sí como de personajes jóvenes. Sí, creo que ya hubo un trabajo de investigación aparte, como que también sirvió mucho. Eso por mi lado. Bueno, para mí sí no fue tan complicado como para Emma, porque yo sí estoy... Es el bebé de la serie. No, de hecho el bebé es Brandon. El bebé es Brandon. El bebé es Brandon, solo que Brandon sí parece un señor. Le pasa todo lo contrario a Manuel. Sí, Brandon sí parece, Brandon es demasiado serio. Ajá. Entonces siento que para mí no fue tan complicado porque creo que me sentí más libre. Yo lo vi más como una segunda oportunidad de disfrutar el colegio. Yo no disfruté mi colegio, entonces yo dije, aquí es la oportunidad. Aquí es la oportunidad de disfrutar el colegio, de decir, wow, estas cosas se vieron por primera vez y fue chévere. También fue un reto porque uno de joven siempre está muy acostumbrado a tener cierta conexión con el teléfono, así uno no lo use mucho, entre comillas, pues uno siempre está como acostumbrado a que, ay, me entró una notificación, voy a revisarla. No, bueno, luego le respondo. Entonces era como ese reto como de que en ocasiones uno estaba grabando y en ocasiones uno, así no tuviese el teléfono encima, uno sentía, uy, me entró una notificación, es como, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, no, verdad que soy un niño de los del 76, en esa época no había teléfono siquiera todavía, ¿qué hago? Entonces para mí fue un reto como de desconectarse de tanta tecnología, fue un reto bastante, pero supongo que en cuanto a actuar como un niño no fue tanto un reto porque siento que los artistas de cierta manera siempre estaremos en contacto más con nuestro lado infantil, con nuestro lado de niños que cualquier otra persona. Total. Bueno, ahorita estábamos hablando y era disfrutar precisamente todas esas escenas, de disfrutar el colegio.
una de las escenas más chéveres, más divertidas que se vivió en la escena o en la serie fue esa de la fotografía que ustedes le pagan a Eva para tener un encuentro colectivo, como dicen en la serie, y terminan estafados, que yo ya sabía, Eva no es así y los va a hacer quedar como un trasero. ¿Cómo se vivió esa escena? ¿Cómo se vivió de pronto también la parte de donde ustedes están fumando marihuana, donde están tomándose esos tragos por primera vez? ¿Cómo se vivió esos momentos como donde se supone que más rico la pasaron? Yo creo que para mí fue extraño, porque yo nunca había estado en una habitación con tantas personas y Desnudas. desnudo, yo desnudo y ellos desnudos. Fue bastante raro, especialmente también fue muy raro usar la funda, porque de cierta manera llegaba a ser incómoda en ciertas ocasiones, porque uno no sentía mucha libertad. Yo no sentía mucha libertad con esa vaina, la verdad. ¿Hubieras preferido hacer la escena sin funda? No, jamás, no. No. Termina. No, pues yo siento que me disfrutaba esas escenas, como que yo igual decía como, ¿cuándo le iremos a grabar? Me acuerdo mucho que, por ejemplo, la escena particular del desnudo la grabamos como en las últimas semanas del primer bloque, o sea, las últimas semanas que dirigía Mateo, que fue el director que dirigió las primeras partes. Entonces, claro, y eso yo creo que estaba obviamente súper calculado y planeado. Es como cuando teníamos más confianza, cuando ya habíamos pasado un montón de cosas, cuando ya habíamos grabado muchos días y había mucha confianza entre todos. Entonces, si bien obviamente es incómodo estar, porque no solamente, esto es necesario aclararlo, es como no solamente estamos los 5, los que estaban ahí desnudos, sino que estamos los 5 y miles de personas atrás, las de arte, las de vestuario, los de luces. Es como, es un gentío que es como todo el mundo está pasando en ahí, o sea, es un lugar muy vulnerable. La colita sí queda destapada. No, obviamente. Ay, Yo, no. por ejemplo, no usé funda, lo que habla Mateo. Entonces, sí, obviamente se siente un lugar como re vulnerable de pucha, qué susto, qué angustia, que están viendo en la pantalla, porque además uno no está viendo los monitores. Pero la verdad, yo sí disfrutaba mucho esas escenas. La de la marihuana también, que era una escena que yo tenía con Francisca también, era una escena muy linda, como que yo decía, qué nota hacer esto, porque creo que también se convierten en retos, como, ok, es un desnudo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a sobrellevarlo? La marihuana también es como no caer en el lugar común de la fumada de marihuana típica, o bueno, la de la fiesta también, como no caer en el cliché de todos fuman marihuana y todos se vuelven re locos y ven cosas, como, ¿no? Entonces siempre para mí eran como, ¿cuándo va a llegar esta escena? Eran como momentos de verdad que a mí me parecían chéveres y siento que se vieron con mucha tranquilidad. Esa del desnudo, hay una parte muy chistosa que es como que yo caigo en el sofá y cae por acá Sí. Julián y Brandon. Eso es improvisado, como que también se dejó mucho la improvisación y para mí es de los momentos más o sea, yo la veo y yo me río que yo estuve ahí y es como eso fue improvisado, nadie lo cuadró, simplemente ellos cayeron y yo tenía como 2 nalgas a mi lado y era como, güey, puta. La he hecho un trasero, Sí, a la sí. izquierda otra cosa. Y no, fue muy divertido, yo la pasaba muy rico, siento que también es un espacio chévere para vivir como sin tabú, Total. como sin juicios y prejuicios de nada, entonces la pasé muy rico. Obviamente entre ustedes ya se vuelven casi que familia, comparten 4 meses y medio así todos los días, viéndose 12 horas al día. ¿Con quién sintieron más conexión dentro de ustedes? Que ustedes dijeran, no, Francisca y yo nos fuimos súper panas y nos tomábamos todos los días el café y echábamos chisme, o con Brandon o con Julián. ¿Con quién tuvieron más conexión? Pues yo creo que depende mucho con los ritmos, como que en las producciones depende mucho de los ritmos que uno tenga de grabación, lo que tú estás diciendo, como que depende mucho con quién graba. Yo grababa casi todo con Francisca, casi todos los días. Entonces, si bien había un parche armado con los chicos, de verdad era en realidad como que salíamos a rumbear, salíamos de fiesta, salíamos a comer. Yo vivía muy apartado de ellos también en muchos momentos porque yo estaba grabando cuando ellos estaban descansando o cuando ellos se iban muchas veces de fiesta yo tenía que al otro día que madrugar y seguramente tenía que madrugar con Francisca. Entonces sí, como que yo siento que con Francisca hubo como una conexión muy especial, fue muy lindo. Como que teníamos unas conversaciones de la vida larguísimas mientras esperábamos para grabar. Y además también hubo una conexión muy, muy particular y que yo la disfruté mucho y fue con mis papás, con Verónica y Santiago. Como grabábamos, eran días enteros grabar los tres en la casa,
Era como, solamente los tres, era como esperar y hablar y hablar y hablar. Teníamos conversaciones muy largas sobre la vida. Teníamos un programa que se llamaba como Lo Supongo Todo y empezamos a hacer como chismes inventados. O sea, la pasábamos muy rico y con ellos también creo que había una conexión muy, muy chévere y la disfrutaba mucho. Yo siento que con todos se generó una conexión bonita, pero siento que con los que más me conecté fue con Julián, Sergio y Brandon. Los cuatro manteníamos siempre para arriba para abajo, más que todo Juli, Brandon y yo. Sergio es un abuelito también. ¿En serio? ¿Es así de bravo como se ve en la serie? No, cero, No, él es un no es parche. abuelito. No, Yo no estoy de acuerdo con eso. él es un parche. Yo me refiero a que él es un abuelito en ciertos aspectos porque casi siempre lo ves como con sueño, lo ves como bostezando. Entonces, aunque yo era el más dormilón de todos, pero sí, Sergio también se veía así en muchas ocasiones. Entonces casi siempre era como que Julián tenía mucha energía, Brandon también. Entonces cuando teníamos descanso realmente no descansábamos. Nos íbamos a caminar, nos íbamos a comer a alguna cafetería, nos íbamos a hacer alguna cosa. Cuando menos Jugar pensaba, fútbol, ¿no? Jugar Jugaban fútbol. fútbol. Nos la pasábamos jugando fútbol. Los regaños que nos soportamos, los regaños que nos llevamos fueron increíbles porque todo el tiempo éramos jugando fútbol. O sea, cuando no teníamos nada, éramos en el patio jugando fútbol y de la nada salía el asistente de dirección. Chicos, estamos grabando, por favor, se callan. Yo, como lo siento. Qué pecado. Entonces sí, siento que con ellos tres fue como una conexión más profunda, aunque claro, yo a Emma lo adoro y Emma lo sabe. Y a Kika también la adoro porque es una chica maravillosa. Y No, es está bien, ya dijiste que yo no. como un Que ya no estabas en su top 3. Está bien, está bien. Bueno, ahora sí hablemos y es lo que, pues a lo que vinimos, ¿no? Segunda temporada confirmada, tuvimos una excelente primera impresión, entramos en el top 10, que era lo que se quería, estos personajes que de verdad yo creo que nos han revivido un poquito también la experiencia de estar en el colegio y demás. ¿Qué se viene para la segunda temporada? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir? Ahorita estábamos hablando con Emma y me estabas contando que ya estaban escribiendo los guiones. ¿Cómo va todo ese proceso de la segunda temporada? Pues es que en realidad no sabemos nada. O sea, vamos a entrar los tres al mismo tiempo, exacto, básicamente. Sí, la gente piensa que uno a veces tiene mucha información y la verdad es que no. Y les quiero ser honestos y sinceros. Y es ¿Qué como, se viene? No sabemos. No sé, yo también tengo ganas de saberlo. Hoy hablé con Nikki, una de las productoras de Netflix, y me dijo como, está increíble, no sé qué, estamos teniendo una conversación. Y yo dije como, oye, quiero saber, y me mandó como puras caritas. Y me dijo como, estamos escribiendo, pero todavía no, o sea, nosotros sabemos lo mismo, no sé qué viene. De hecho, a mí me han sorprendido mucho más las versiones y visiones de la gente que comenta y que escribe, como hay muchas cosas que se le ocurren a la gente que yo ni siquiera me había imaginado y planeado. Entonces no sabemos mucho, simplemente sabemos que va a haber una segunda temporada, que eso es un notición, que seguramente lo vamos a grabar este año y ya, no sabemos nada más. Y también creo que no podríamos decir nada. Sí, quería sacar un poquitico de información, pero bueno. Así que pues nada, estamos con la misma expectativa. Yo creo que todos estamos con la misma expectativa y por ahora nada, es esperar. Yo estoy seguro que van a venir cosas muy chéveres y que sí, seguramente va a ser una temporada que nos va a sorprender. Total. Bueno, ya para finalizar, ¿ustedes qué le dirían a ese personaje? En esa posición en que quedaste tú esperando a Eva, no se sabe qué va a pasar con esta relación. Tú también desde tu personaje estábamos viendo también unos cambios súper bonitos en los que no te da pena decir sí me cuido, mira la crema para los granitos. Ay, sí. Toda esa evolución tan bonita también que tuviste desde tu personaje, ¿qué le dirían ustedes a ese niño que dejaron en ese final? Al personaje. Al personaje. Ay, es que me acordé de algo que el otro día publiqué en Twitter, como cuando pusieron lo de la segunda temporada. Yo les puse como, bueno, ¿y quién va a poner para la vaca para irse para Estados Unidos? Y empezaron a poner muchos comentarios que me hacían reír mucho, porque era como, antes de irse a Estados Unidos, pagar la leche del niño, como que no sé qué, como que ponemos la vaca para el niño, no sé qué. Y eso me hizo caer en cuenta. Y creo que lo que le diría a Camilo sería eso, como hay que responder por ese niño. Primero, saber si es verdad esto, si no es verdad, que además a mí me queda todavía como, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Pero siento que le diría es como hay que ser responsable y hay que asumir las consecuencias. Creo que Camilo, además, yo tengo esperanza de que pueda tener ese raciocinio, como de hay que asumir las consecuencias y que responsabilizarse de los actos. Y nada, eso le diría, creo. ¿Tú? Yo siento que le diría que se la goce, porque ya está en la etapa en la que se está aceptando a sí mismo.
Él ya aceptaba de por sí pues sus amigos, las diferencias de sus amigos, las diferencias de la gente, pero nunca se aceptó a sí mismo. Entonces sobre el final comenzó a aceptarse a sí mismo, entonces le diría, gózate ese cambio en tu vida, ese proceso de aceptación y prepárate, porque Camilo necesitará un amigo más que nunca. Padrino, más que todo. Total. Chicos, muchísimas gracias por estar acá en Publimetro. Bienvenidos siempre. Y ustedes allá en casa, súper pendientes de esta segunda temporada. Están las redes sociales de acá de los chicos para que les comenten. Estén súper pendientes de todo lo que viene. Y pues nada, un placer haber estado Gracias, aquí. muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.